Listo. Denle a aceptar por ahí. Y Listo. muy bien, pues hemos estado hablando de Enoc y vamos a prácticamente ya tratar la última parte de lo que es la vida de Enoc. Y quisiera pedirle al hermano Rodo que nos bendiga con una oración inicial. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, esta noche es una noche especial, es un día que ya tú tenías, Señor, marcado. Hubo un cambio, Señor, pero tú tienes propósitos y te damos gracias porque hoy es ese día donde has dispuesto enseñarnos, revelarnos más tu palabra por medio de tu Santo Espíritu. Por eso esta noche, Espíritu Santo, te pedimos, hónranos con tu presencia, con la revelación de tu palabra y dirige la vida de tu siervo. Háblanos, enséñanos como varones y síguenos edificando en tu bendita palabra. Gracias damos, Padre eterno, en el nombre poderoso de nuestro Redentor Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues bueno, hemos visto ya los versículos que tratan de Enoc, de este Enoc, de la descendencia de Set, de Adán y de Set. Hemos visto en Génesis 5, versículos 21 al 24, que ahí se habló de Enoc, en Lucas 3:37, en Hebreos 11:5 y en Judas, versículo 14, es el capítulo único. Y vamos a dar un repaso de estos pasajes bíblicos a partir de Génesis. Entonces, si me acompañan, Génesis capítulo 5, 21 al 24, dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Aquí anotemos, vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y luego dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Tenemos que tener en cuenta aquí que al menos este versículo nos revela que Enoc caminó, o sea, comenzó a caminar con el Señor después que engendró a Matusalén. Antes no, o al menos eh, estuvo como que intentándolo, o, o no logró compaginarse con el Señor, sino hasta después que engendró a Matusalén, su primer hijo. Muchas veces a nosotros, pues no necesariamente como varones, pero a todos nos tiene que marcar un hecho crucial en nuestra vida para decir un antes y un después. Algo, algo. A algunos los marca un accidente, a otros los marca el fallecimiento de un familiar, a otros los marca el nacimiento de un familiar, un hijo, por ejemplo, un matrimonio, etcétera. Pero algo marca la vida de uno y como que ¡pum! Viene como que te cae el 20, ¡pox! Te cae el 20 y cambias tu manera de vivir y te acuerdas que necesitas de Dios. A mí en lo personal, cuando nació mi niño, algo muy parecido me pasó, o sea, y me sigue pasando, me ha seguido confrontando mi forma de ser, el ser padre, la responsabilidad de ser padre. Entonces, por ejemplo, una de esas cosas fue el año pasado que descubrí pues que estaba ya casi al borde de la diabetes y yo no quería, pues, mi razonamiento fue, yo quiero vivir, no sé, unos 40 años, de aquí hasta que mi niño ya sea pues un adulto, ¿no? O sea, yo quiero verlo, quiero ver a mis nietos. Realmente yo le pido al Señor, pero también estoy poniendo de mi parte, modificando mi manera de vivir. Y así fue. Enoch vive 60 años
¿verdad? 65, engendra a Matusalén y comienza a caminar Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y dice, ojo aquí, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Este versículo anótenlo porque es crucial para entender lo que vamos a tratar hoy. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios, porque le llevó Dios. Y vámonos a Lucas 3, al Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículo 37. Y aquí menciona a Matusalén como hijo de Enoc, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán. Y así se va. Esto es la genealogía de eh, la genealogía del Señor Jesucristo. O sea que Enoc forma parte de los ancestros del Señor Jesucristo. Ese es uno de los versículos donde habla de Enoc. El otro es Hebreos. Vámonos a Hebreos, a la carta a los Hebreos, capítulo 11, en el versículo 5. 5. Dice, por la fe, Enoc fue traspuesto. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ese es uno de los versículos que hemos estado usando para basarnos en lo que hemos estado hablando de Enoc. Y anótenlo porque aquí dice que fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y luego dice, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es decir, hoy el tema es precisamente que Enoc fue traspuesto. Y entonces aquí este versículo nos da mucho, eh, muchos tema para darnos cuenta cosas que pasaron antes, ¿sí? Y el por qué, ¿sí? El por qué fue para no ver muerte. Ese fue el por qué o para qué. Y luego dice que no fue hallado, pero también dice que antes de ser traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea, ¿qué cosa pasó antes de haber sido traspuesto? Y en Judas 14, ese es otro versículo de los que nos hablamos. Judas tiene un solo capítulo y el versículo 14 pues habla aquí de que Enoc, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con toda su sangre, y empieza a dar la profecía que dio Enoc. Pero nosotros en este estudio no nos adentramos en lo que Enoc profetizó. Nos centramos más bien en que, número uno, Enoc caminó con Dios, que Enoc profetizó a raíz de que caminó, ya lo hemos visto, caminó con Dios, o sea, tuvo que estar de acuerdo con Dios, tuvo que estar en comunión con Dios. Luego dice que profetizó, y el profetizar es una señal de intimidad con el Señor. Si Dios habla, si Dios habla, ¿quién no va a profetizar? Y Dios es capaz de hablarnos hoy día. Entonces, estamos viendo la historia de un varón que caminó con Dios, que
tuvo intimidad con el Señor, que estuvo de acuerdo con Él, porque para caminar con Él tenía que estar de acuerdo, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, así dice la palabra. Entonces, tuvo que haber estado de acuerdo con Dios, tuvo que haber agradado a Dios, tuvo que andar en pacto con Dios, porque caminar como amigos o caminar en acuerdo es andar en pacto. Entonces, estamos hablando de un varón que tomó la decisión de andar en pacto con Dios. Y eso dice aquí, los puntos que tomamos fue que anduvo con Dios, caminó con Dios. Y eso le implicó intimidad y esa intimidad hizo que él profetizara. Porque al estar íntimo con el Señor le revelaba sus secretos. Y entonces era un ser humano que tenía acceso a Dios y que sabía que el corazón de Dios era la preocupación por los seres humanos. Cuando este ser humano se presentaba ante otros seres humanos, les hablaba de Dios y profetizaba. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una señal, el profetizar es una señal de comunión con el Señor, de andar en acuerdo con Él. Lo otro era, lo siguiente que estudiamos fue que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Él tuvo realmente la certeza, la convicción, la seguridad de que vivía agradándole a Dios. No había ¿cómo podría decirse? A veces cuando no estamos bien con el Señor, a veces cuando no estamos en en correcta comunión con Él, cuando no, de verdad no lo estamos buscando, nuestra conciencia nos acusa. ¿Me explico? Y hay un testimonio dentro de nosotros de que no estamos bien con el Señor, de que nos hace falta algo. ¿Me explico? Entonces, Enoc anduvo, configuró su vida, tuvo la decisión, inclinó su corazón, su mente, sus pensamientos, sus emociones, su voluntad, su conciencia a Dios, a la búsqueda de Dios y a caminar con Él. Y al tener esa intimidad con el Señor y ese andar en ese pacto, pudo escuchar la voz de Dios, porque por eso profetizaba. No puedes profetizar lo que no escuchas. Pero profetizó, quiere decir que escuchaba a Dios, quiere decir que tenía tiempos de intimidad con el Señor, donde lo veía, donde lo escuchaba, donde platicaba con él, donde Dios le hablaba y Dios le enseñaba y Dios le decía y Dios lo despertaba y Dios lo movía y él tenía sus oídos agudizados para tomar decisiones y a dónde voy, Señor, y qué hago. Y todo lo consultaba con el Señor. Entonces, como el Señor le respondía, el Señor le daba respuesta a sus preguntas, el Señor lo respaldaba, el Señor le daba ese testimonio de que era grato ante él. Porque cuando no es agradable, cuando uno no le agrada a Dios, simplemente hay un silencio. Nos ha tocado ver que las oraciones sentimos que no pasan del techo. Nos ha tocado sentir a veces como que estamos alejados de Dios y hasta la propia gente que sabe que está alejada de Dios viene, se acerca con nosotros y te dice, manito, tú que estás cerca de Chuchito. Así le dicen, ¿no? Ahí tenía una compañera ahí en Pemes que se acercaba conmigo, me decía así, tú que estás cerca de Chuchito, háblale de mí. Y qué tristeza porque ella se puede acercar con él. Entonces, nosotros podemos tener testimonio de que le agradamos al Señor, ¿de acuerdo? Y entonces esos eran los puntos que llevamos. Caminó con Dios, profetizó, tuvo testimonio de haber agradado a Dios y todo esto lo hizo por la fe que habla aquí Hebreos capítulo 11, por la fe. Y entonces
venimos con el tema de ser traspuesto. Entonces, hoy no lo vamos a terminar, por supuesto, pero vamos a empezar. Y entonces podemos ver que Enoc, eh, habla aquí este libro, bueno, los versículos hablan de que fue traspuesto, pero vamos a regresarnos un poquito y vamos a tomar más tanto del Génesis capítulo 5 como lo que es Hebreos capítulo 11, pero en el Génesis 5, Génesis 5, 21, vamos a quedarnos ahí y vamos a ubicarnos históricamente de qué fue lo que hizo Enoc. Enoc vivió en un momento que le llaman el momento antediluviano. Él vivió antes del diluvio. Para cuando el diluvio se dio, el juicio de Dios se dio, ya la maldad había aumentado tremendamente sobre la faz de la tierra. Podemos ver que en esa cultura antediluviana la gente era violenta, se rebelaba contra Dios, se rebelaba contra los profetas de Dios, porque vemos, por ejemplo, gente rechazando a Noé, ¿sí? Eh, Hubo profetas de Dios. ¿Quiénes fueron esos profetas de Dios? Bueno, estamos viendo a Enoc, que Enoc profetizaba. Vemos a Noé, que Noé era nieto de Enoc, y es un varón que también caminó con Dios. Y vemos todas las descendencias desde Adán, Adán ya arrepentido y perdonado, porque ya habíamos aclarado eso, Set, y luego todas las sucesiones de generaciones hasta Enoc y luego hasta Noé. Y vemos cómo estos varones eran los que invocaban a Dios y los que fungían como profetas para los hombres o los seres humanos de aquella época. Entonces, cuando la gota rebasa el vaso para que Dios descargara el diluvio, eh, fue precisamente que su pueblo, la gente de Dios, o sea, la familia de estos varones, cometieron el pecado y empezaron a meterse con estos ángeles caídos. Y entonces estos ángeles caídos se empiezan a meter con estas hijas de los hombres y empiezan a dar lo que nosotros vemos como los famosos gigantes, ¿no? Cuando esto sucede, el Señor dijo, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Así sus días serán 120 años. Y bueno, en esos días había gigantes en la tierra y bueno, empezaron a engendrar hijos. Todo esto está en Génesis capítulo 6. Entonces, cuando todo esto sucedió, estamos dándonos cuenta que la maldad de los hombres estaba en aumento. Estaba en aumento, la maldad de los seres humanos estaba en aumento. Había rebelión, había perversión, había maldad. Cosas que hoy en día también las hay. Entonces, podemos ubicar a este hombre, Enoc, quizás siendo el único, quizás siendo el único de su generación en ir en contra de la corriente de este mundo. Quizás siendo el único, no creo, pero él era el que portaba las noticias. En aquel entonces él era el que iba y venía y cuando venía la gente lo esperaba y podemos ver el resultado de su predicación, por ejemplo, en Matusalén y en su nieto Noé. Entonces, vemos cómo este hombre, ser humano común y corriente como nosotros, toma la decisión en medio de un sistema de este mundo que está plagado de maldad, plagado de tentaciones. Hoy en día creo que la maldad que había en aquel entonces, hoy en día está multiplicada, multiplicada.
Yo creo que si un hombre malo, yo, yo llego a esta conclusión, si un hombre malo de la época antediluviana se para hoy en día y mira la maldad de hoy y dice, oh, no manches, están pasados estos cuates, están pasados. ¿Por qué? Porque hoy en día, el, a la vez de que está tan oculto, también está público y los corazones están cauterizados y podemos ver actos de perversión tremendos a la luz del día y en pantallas y todos tenemos acceso a eso y estamos bombardeados por todos lados de esta maldad. Pero el punto al que quiero llegar es que Enoch tomó la decisión. ¿En qué momento tomó la decisión? Bueno, aquí, en el versículo 21 está, vivió Enoch 65 años. Para los que van llegando, por ejemplo, Néstor, buenas noches, Néstor y Cesarito, estamos en el Génesis 5, versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, perdón, está en el versículo 21 y 22. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Pues este hombre estaba metido en su mundo, estaba metido en su trabajo, en sus cuestiones, en sus situaciones. Y eh, agarra, se casa, se embaraza a su esposa a sus 65 años y cuando engendra a Matusalén, es decir, cuando recibe la noticia de que va a ser papá y cuando nace este niño, este cuate le cae el 20. Se ve, de repente se ve ante el milagro de la vida. De repente se ve ahí mirando en la cuna a ese pequeño ser que Dios le envió y se da cuenta de que de la nada ahora es padre y de la nada este ser precioso salió, se formó en el vientre y sale y ve la profundidad de sus ojos y puede ver un alma pura y se da cuenta de la existencia de Dios. Esto, esto mis hermanos, es importante porque aquí le marca la vida a Enoc y desde entonces caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. 300 años. Tal fue la intimidad de Dios. Y vamos a regresarnos de Enoc con Dios y vamos a regresarnos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y regresamos al versículo 6. En el 5 vemos cómo Enoc dice que por la fe fue traspuesto. Y en el 6 justo después, y no está por casualidad, este versículo 6 que nosotros lo conocemos, es uno de los versículos que nosotros los cristianos los repetimos muchas veces. Sin la fe, sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es un versículo, podría decirse que de los más populares en el cristianismo, pero tiene mucho que ver con el versículo anterior. Su contexto es la narrativa de Enoc. Enoc dice, por la fe, Enoc fue traspuesto. O sea, Enoc tuvo fe, porque lo vemos aquí en Hebreos. Entonces Pablo dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se le acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que Enoc caminó con Dios, le obedeció y le siguió por fe. Por fe.
caminó, obedeció, le siguió, tuvo testimonio, habló, lo escuchó, profetizó, porque tuvo fe. Fue buen padre. Esa es una señal de que también eh, dio testimonio de Dios. Fue buen abuelo, porque también Noé fue un hombre que caminó con Dios. Y seguramente Matusalén también, porque no dice mucho de Matusalén, pero Matusalén fue el hombre que más vivió. Y ya habíamos concluido que Matusalén logró vivir la largura de años porque lo más seguro es que haya honrado a su padre. Y su padre, lo más seguro es que haya sido un buen padre para que su hijo lo amara de tal manera que su hijo le diera honra. Entonces, Noé también caminó con Dios. Eso está en Génesis 6. Enoc, Noé, Matusalén fueron hombres que no siguieron las costumbres del mundo, no se corrompieron, fueron hombres que demostraron su confianza en Dios, anduvieron en los caminos de Dios, haciendo lo que Él le agrada. Y podemos ver, por ejemplo, la característica de estos varones de Dios que generación tras generación fueron hablando de Dios a sus hijos, a sus nietos, etcétera, etcétera, demostrando congruencia, demostrando caminar con Él, demostrando intimidad, demostrando testimonio de agradar a Dios. Y podemos ver también a Abraham, Isaac, Jacob, y así se va, hasta puedo decir que hasta José, el padre el padre de Jesús, porque dice que era un hombre justo y piadoso. Entonces, aquí podemos ver que Enoc fue esta clase de hombres. Y quiero centrarme hoy en esto porque nosotros tenemos que entender, mis hermanos, y voy a aterrizar aquí, que el ejemplo de Enoc en nuestras vidas aplica para nosotros el día de hoy. No es imposible para ti, para mí, el caminar con Dios. No es algo imposible. Nosotros, ya lo decíamos el domingo, tenemos acceso directo al trono de la gracia. Dios abrió, digo, el Señor Jesús abrió el camino y nos permitió presentarnos ante Dios sin morir en el intento. Es solo cuestión de tomar la decisión. Hemos visto, y a lo mejor pudiéramos decir un resumen de cómo Enoc ha sido un buen tema de estudio para nuestras vidas y sobre todo en el tema de ser un padre ausente y un padre presente. Ahorita vamos a ver que el punto de que fue traspuesto, de que fue traspuesto. Entonces, el, el libro de Hebreos en este capítulo empieza a decir de Enoc, y vamos a leer un poquito, versículo 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, ya aquí estamos hablando de su nieto, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí vemos a Noé, nieto de Enoc, actuando por la fe, una fe
que conoció por medio de su padre y por medio de su abuelo. Luego vemos a Abraham. Abraham igual es un descendiente de ellos. Eh, no me acuerdo en qué número de generaciones, pero dice que por la fe, y seguía esa línea de fe, siguió de generación en generación. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora vemos mujeres. Por la fe también la misma Sara, esposa de Abraham, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y aquí viene un versículo clave para el tema de hoy. Conforme a la fe, ¿qué dice? Murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Aquí vamos a entrar un poco en un tema teológico, pero vamos a ver que el tema de que Enoc fue traspuesto. Enoc, en realidad, ¿sí? Fue, vamos a llamarlo así, en la traducción de traspuesto es trasladado. Viene el significado de la raíz, además de traspuesto, es trasladado. Acuérdense que estamos viendo aquí esta, una versión que es la Reina Valera, pero vemos diferentes versiones. Entonces, el libro dice que en Génesis 5:24 dice que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y Pablo narra el mismo incidente aquí en Hebreos 11, versículo 5, y dice, y no fue hallado porque le traspuso Dios. Así que la escritura dice que Enoc no fue hallado porque lo traspuso o lo llevó Dios. Pero la Biblia no dice que se fue al cielo. Y muchos creemos, hasta yo, estábamos creyendo que Enoc había sido traspuesto y llevado al cielo. Y hasta la fecha muchos podemos estar pensando, ah, sí, pues es que sí, Enoc fue traspuesto, o sea, simple y sencillamente Dios se lo llevó y, y fue al cielo, pero no, sino más bien dice que fue traspuesto, fue trasladado, cambiado de lugar y no fue hallado. Entonces, eh, aquí la expresión trasponer o trasladar no quiere decir que se hizo inmortal, no quiere decir que se fue al cielo, eso lo vamos a dejar claro. El original en griego es metatitemi, que de acuerdo a la concordancia de este Strong, significa transferir, transportar, trasladar, canjear, cambiar de lado. Y en Hechos 7:16 aparece esta misma palabra griega metatitemi. Vamos a buscar Hechos capítulo 7, Hechos capítulo 7, versículo 16. Entonces aquí vamos a ver un poquito desde el 15. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados o traspuestos a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Fueron trasladados o traspuestos de un lugar a otro
para que descansaran sus restos. Entonces, aquí vemos cómo Jacob muere y su cuerpo es trasladado, transportado al lugar de su sepulcro. Ah, ¿qué quiere decir, pastor? Entonces quiere decir que Enoc murió. Sí murió. La verdad es que sí murió. No es que se haya hecho inmortal como tal, porque Dios lo haya traspuesto. No, sino que según el mismo capítulo de Hebreos, que habla de Enoc, que habla de Noé, que habla de Abraham, que habla de Sara, que habla de todos estos hombres hombres y mujeres que por la fe hicieron algunas cosas. Dice, todos estos murieron. Así dice, o no lo acabamos de leer. Vamos a ver otra vez, para que no se me queden viendo así. Hebreos 11, Hebreos 11 dice, versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos. O sea, Enoc, junto con todos los demás, murió. Pero algo hizo Dios antes o durante o con su cuerpo, que fue traspuesto. Podemos ver un ejemplo. Permítame tantito que me están interrumpiendo. Ya vieron quién. Espérenme tantito. Entonces, dice aquí que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Aquí habla de que Enoc murió. No habla de que Enoc fue llevado al cielo y se hizo inmortal. Entonces, muchas de las ideas que hemos tenido alrededor de Enoc, que nos hacen así como decir, ay, Enoc fue trasladado y subió al cielo y literal pudo haber sido el primer hombre que entró al cielo. Y la Biblia está diciendo aquí que murió. Entonces, aquí dice en este versículo que murieron. Y el otro, que está en Génesis 5, vamos a regresarnos. Génesis 5, que es Génesis 5, ya se me perdió aquí, Génesis 5, 21 en adelante. ¿Sí? Dice en el versículo 22, caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y aquí está la clave, otra clave. Versículo 23, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y Enoc hubiera pasado a la inmortalidad, ahí diría otra cosa. Pero aquí marca el término de la vida de Enoc. Enoc termina en los 365 años. Murió, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver otra prueba de que trasponer no quiere decir que se hizo inmortal. Y otra prueba es Colosenses. Colosenses capítulo 1, la carta a los Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice, el cual, vamos a agarrarle un poquito más de contexto. Vamos a agarrarle
Es el 13, pero vamos a agarrar un poquito de contexto. Dice desde el 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, así como Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, es decir, conociéndole, teniendo intimidad con Él, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, aquí está la clave, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y que dice, trasladado, metatitemi, traspuesto al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Estamos entrando un poquito en una cuestión teológica, pero tiene un punto. Entonces, el Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas. En Cristo Jesús dice que fuimos llamados y nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Fuimos trasladados, traspuestos al reino de su amado Hijo. Y aquí la Biblia dice que los cristianos están ya traspuestos o trasladados. Sin embargo, los cristianos seguimos muriendo. O sea, es decir, tenemos que morir como está escrito en la palabra, está escrito y está determinado que el hombre tiene que morir una sola vez y después viene la resurrección. Entonces, nuestros cuerpos no son inmortales y lo que sí podemos ver es que antes estuvimos en la oscuridad, pero por medio de Cristo fuimos llamados y trasladados, traspuestos, removidos de la oscuridad hacia la luz del reino de Dios. Pero también Hebreos 11, el capítulo que estamos leyendo, dice que por la fe todos estos murieron, pero no recibieron la promesa. E incluye a Enoc ahí. Enoc está incluido ahí en esos que murieron por la fe, hicieron todo esto por la fe, murieron todos sin poder ver y recibir y disfrutar la promesa. ¿De cuál promesa está hablando? Entonces, Enoc es incluido por el apóstol Pablo aquí en este versículo, en estos versículos donde es incluido con todos estos hombres y mujeres que alcanzaron buen testimonio por la fe, pero todos estos aprobados por testimonio de la fe no recibieron la promesa, según Hebreos 11:39. No recibieron la promesa. ¿Cuál promesa? Pregunto, ¿cuál promesa? ¿Les digo o no? Porque como que si les digo o no les digo. Bueno, la promesa es la esperanza de la vida eterna. Es la esperanza de la vida eterna. Dice Tito, capítulo 1, versículo 2. La esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos de los siglos. Eso está en Tito, capítulo 1 y 2. Entonces, Enoc, que está incluido en todos estos que murieron por la fe, que sí murieron, ya estamos aclarando que sí murió, pero que no recibió la promesa de la vida eterna. O sea, Enoc, con todos los hombres antiguos, fueron hallados dignos de que reciban la promesa, pero no la recibieron y la van a recibir hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Y la van a recibir al mismo tiempo que tú y yo, si tomamos la misma decisión, cuando venga el Señor, cuando sea el día del Señor, cuando sea el tiempo del Señor, cuando sea su venida, el día de su poder, el día grande y terrible, cuando sea ese momento que habla 1 Tesalonicenses 4, donde estamos, los que duermen en Cristo serán resucitados. Y cuando habla de los que duermen en Cristo, habla de Adán y todos los que han estado, todas esas generaciones hasta el día de hoy que se han ido sumando y que en sus vidas han tomado la decisión que tomó Enoc
de caminar con Dios. Todos los cristianos hemos muerto sin recibir la promesa, porque la promesa se va a cumplir cuando el Señor Jesús venga, pero morimos como viéndola, aunque no la hemos recibido, porque los ojos de la fe se nos abren y vemos en nuestro Dios la esperanza, vemos en Cristo la esperanza, vemos cuando el Señor Jesucristo se nos revela, y no es que se nos revele como un entendimiento, como algo así como, no sé, como un despertar, no, de verdad cuando el Señor se nos revela, cuando le buscamos, por eso dice que el que se acerca a Dios por la fe que tuvo Enoc, como la fe que tuvo Enoc, como la fe que tuvieron estos varones, es necesario que crea que le hay, y entonces el que se le acerca a Dios y le busca, Dios se le revela, porque nosotros encontramos a Dios cuando lo buscamos. Entonces, al buscarlo y encontrarlo y hacérsenos visible la persona de nuestro Señor Jesucristo, podemos ver la esperanza de la promesa, inclusive antes sin verla. O sea, antes de recibirla. Podemos verla antes de recibirla. Entonces, pues podemos determinar entonces que Enoc murió, ya lo vimos, vamos atando cabos, Enoc sí murió, pero no heredó la vida eterna. Si no murió, digo, si murió y no heredó la vida eterna, entonces tiene que estar muerto. Tiene que estar en algún lugar de la tierra escondido. No fue llevado al cielo. Por ejemplo, un ejemplo, cuando Dios le dijo a Moisés, Moisés, ven, súbete a la montaña, observa la tierra prometida, no la vas a ver, no vas a entrar. Por esto, por esto, por esto, por esto. Tú eres mi hijo, tú eres mi siervo, nadie ha hablado conmigo como tú, y por eso te voy a honrar. Trae a Aarón, tu hermano, trae a Josué, en él hay espíritu, a él le vas a imponer las manos, lo vas a dejar al frente del pueblo, a Aarón, tu hermano, lo vas a dejar al frente de el culto, el culto hacia mi persona, hacia el Señor, y tú vas a morir. Y Moisés agarra, ora por los dos, los bendice, y se sube a la montaña, muere en la montaña. Dios toma su cuerpo. De hecho, Miguel, el arcángel, pelea con Satanás porque Satanás quiso robar el cuerpo de Moisés con el propósito de volverlo ídolo ante el pueblo de Israel y desviar al pueblo de Israel hacia una idolatría. Pero en el propósito de Dios y en la sabiduría eterna de Dios fue ocultar el cuerpo de Moisés para evitar que su pueblo cayera en una idolatría hacia el padre de la nación, que en ese momento era Moisés. Así que recupera el cuerpo de Moisés, el arcángel Miguel, y le da santa sepultura el Señor su amigo. El Señor su amigo, amigo de Moisés. Nadie hablaba cara a cara con Dios como lo hizo Moisés, como quien habla con un amigo. Dios se preocupó por su cuerpo y le dio santa sepultura. ¿Te das cuenta de lo que estoy hablando? ¿Qué tan emotivo es que una persona, que tus seres amados te den santa sepultura? No, uno no se da cuenta, pero tú que estás vivo y sepultas a tu ser amado, implica tanta reverencia, un dolor, sentimientos encontrados. Que Dios se haya preocupado por el cuerpo de su amigo y lo haya enterrado, incluso mandado a pelear para evitar que su cuerpo fuera profanado como lo quería hacer Satanás. ¿Fue hallado el cuerpo de Moisés? Pregunto.
no fue hallado. Su cuerpo fue traspuesto. ¿A dónde? Al lugar donde estuvo, donde fue su santa sepultura, tal y como leímos que sucedió con el cuerpo de Jacob y su esposa. Fueron trasladados al lugar de su sepulcro. Entonces, cuando habla de transposición, generalmente habla de cuando una persona es fallecida y trasladada a otro lugar. Entonces, ya dejamos claro que en Hebreos 11, Pablo dice que no murió, donde dice, murieron todos estos sin haber recibido las promesas. Entonces, Abel, Enoc, Noé, los patriarcas, sus esposas, todos ellos que tuvieron fe, y Enoc incluido con ellos, murieron. Conforme a la fe, murieron. Entonces, otro, otra parte que nos llama la atención, y me voy a tomar unos 10 minutitos más, en el versículo 5 de Hebreos 11 dice, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. ¿De cuál muerte escapó Enoc entonces? Porque si Pablo está diciendo al final del capítulo que Enoc, junto con todos estos hombres y mujeres de fe, murieron conforme a la fe, murieron todos. ¿Por qué entonces dice en el versículo 5 que Enoc fue traspuesto para no ver muerte? ¿De cuál muerte escapó Enoc? Está interesante el tema. Enoc dice que vivió 365 años. Esos fueron los días de Enoc, así dice el Génesis. Entonces, ¿a qué se refería Pablo cuando dijo, por la fe no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios? Bueno, en este versículo no dice que murió, no dice que no murió, antes bien dice que no fue traspuesto, pero ¿qué quiere decir? Entonces, recuerda que hay más de una muerte mencionada en la Biblia. Está la muerte primera y la muerte segunda, ¿sí? Eso, la muerte segunda está en Apocalipsis 20, versículo 6. Entonces, la primera muerte, ¿sí? La primera muerte de la que habla, de la que podemos decir, está en Hebreos 9:27, ¿sí? Vamos a leer un poquito. Aquí estamos hablando temas teológicos. Hebreos, perdón, se he perdido aquí. Hebreos 9, versículo 27. Dice, y de la manera que está establecido por los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido. Bueno, aquí habla de la muerte primera, pero esta muerte primera no puede ser evitada. Esa es la muerte física, es la muerte que es inevitable, es la muerte de nuestro cuerpo, es esa muerte a la que va, para allá vamos todos. Esa es la muerte primera. Entonces dice que Pablo dice que no fue traspuesto para no ver muerte. Esta frase, para no ver, en el original dice para que no viera muerte. O sea, hay una conjunción de un pretérito imperfecto, habla de estas cosas refiriéndose a un futuro. No está en una afirmación de que lo traspuso y no vio muerte, es decir, de que se volvió inmortal o de que no murió, sino que es para que no viera muerte. Así que esta muerte de la cual Enoc escapa en este versículo de ser traspuesto para no ver muerte, es una muerte de la que podía escapar en el futuro bajo determinadas condiciones. Y aquí entramos en una cuestión de qué muerte es la que se puede evitar, pues. De las dos muertes que les decía yo, la primera muerte no se puede evitar, pero la segunda muerte sí. La primera muerte es esa muerte física que nosotros
es a la que todos vamos. Pero la muerte segunda es la que habla Apocalipsis 20, versículo 6. Y vamos a ver Apocalipsis 20, versículo 6. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, aquí es importante que nosotros entendamos. Aquí habla de la primera muerte, pero también habla de una primera resurrección. Y esa segunda muerte, ¿sí? Ya es posterior. Entonces, a ver, primera muerte. La primera muerte es esta, cuando tú y yo morimos físicamente y somos resucitados. Eh, Perdón, disculpe, me estoy equivocando. La primera muerte es cuando tú y yo estamos en pecado y morimos. Discúlpenme. La primera muerte es cuando tú y yo estamos en pecado y morimos. Estamos muertos a Dios. Estamos muertos. Viene Cristo a nuestras vidas y somos resucitados a la vida. Cuando somos resucitados a la vida, y habla la primera resurrección. Y aquí lo aclara este versículo, por eso me estoy aclarando. Estamos muertos en nuestros pecados, muertos en nuestros pecados. Esa es una muerte espiritual, discúlpenme. Recapitulo, la primera muerte es esa muerte cuando tú y yo estamos en nuestros pecados y estamos muertos al pecado. Y viene la primera resurrección, que es cuando Cristo viene a nuestras vidas y nos vivifica. Somos resucitados, morimos a nuestro antiguo yo, a nuestro viejo hombre, y resucitamos como en el bautismo. Somos sepultados bajo el agua y resucitamos a una nueva vida, un nuevo nacimiento. Somos resucitados, la primera resurrección. Cuando viene la segunda muerte, que es la muerte física, aquí dice, ya no tiene potestad sobre ellos. Es decir, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, o sea, es decir, los que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, los que vivimos, creemos en Él, guardamos sus mandamientos, vivimos y caminamos en pacto con Él como lo hizo Enoc, y entonces resucitamos a una vida de andar en pacto con Dios, caminar con Él, vivir con Él, intimar con Él, por lo tanto profetizar, escucharlo, verlo, tener testimonio de haber agradado a Dios. Entonces la segunda muerte ya no tendrá potestad. Moriremos físicamente, pero ya esa muerte ya no tendrá potestad. Tendrá que liberar nuestros cuerpos para que entonces seamos vivificados en el día de nuestro Señor. Entonces, en Juan capítulo 8, versículo 51, Cristo dice, de cierto os digo, que el que guardare mi palabra no verá muerte para siempre. Y en Juan 11:26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Entonces, cuando habla de que no fue traspuesto para no ver para no ver muerte, y que en el original dice para que no viera muerte, o sea, hablando de un futuro, de una muerte que se puede evitar, la muerte que se puede evitar es la muerte física y la muerte que implica vivir ya en ese infierno en donde en donde estarán los que le dan la espalda al Señor. Esa es la muerte segunda, la muerte que sí puede ser evitada. Es decir, esa muerte física, para allá vamos todos, pero los que morimos siendo cristianos y morimos en esta fe, esta muerte física ya no tendrá potestad. Va a llegar un momento, y el momento es cuando venga el Señor con sonido de trompeta, y
nosotros seremos levantados y esa muerte no la veremos, esa muerte no la veremos. A eso se refería cuando Enoc, cuando Pablo decía que Enoc fue traspuesto, fue tomado su cuerpo por Dios. 365 años, Dios le dijo, ha llegado tu tiempo, como lo hizo con Simeón. El Espíritu Santo le dijo, no te voy a dejar morir hasta que veas la salvación. El día que vio la salvación, que vio al niño Jesús en el templo, este viejito sabía que ese era su día en que él iba a morir. Vio al niño, profetizó, regresó a su casa, dio gracias a Dios, se acostó y exhaló. No lo dice la Biblia, pero estoy seguro que así fue. Murió en paz porque dijo, ahora ya puedo morir en paz. Sabía su tiempo. Moisés cuando subió a la montaña sabía el tiempo en que ya iba a morir y exhaló y entregó su espíritu. Qué honra poder llegar y poder conocer el momento en el que ya uno se va. Y qué, vamos a llamarla así, qué tremendo el poder estar listo para ese momento. En Piensa Vida, ahí en la iglesia tenemos a una viejita, mamá Minel, una sierva de Dios. Esa mujer ya está lista. No lo digo, no lo digo en mala onda. Está lista. Está esperando cuando el Señor la llame. Está lista para irse con el Señor. Y ella me dice, yo casi todos los días le pregunto, Señor, ¿otro día más? Y el Señor le dice, sí, otro día más. Pero cuando el Señor le conteste y le diga, hoy te voy a llevar, Santo Dios, ¿se imagina qué nivel de intimidad? Que agarre Enoc, que caminó con él, y Dios le diga, ha llegado el día, hoy es el día. Voy a tomar tu cuerpo, pum, tomo tu alma y tu cuerpo lo sepulto. Entonces, esa es la muerte que se puede evitar. Es esa que pierde la potestad cuando tú y yo formamos parte de la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? La primera resurrección es cuando tú y yo venimos a Cristo y somos resucitados de la muerte espiritual en la que estamos. Y la segunda resurrección, cuando ya estamos muertos físicamente, venga el Señor y nos resucite a vida, a nuestros cuerpos mortales, que es lo que narra Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses capítulo 4. Así que Enoc tuvo fe, creyó en Dios, caminó con él, le obedeció, guardó los dichos de Dios, guardó las palabras de Dios. Y así, como dice aquí, como el Señor Jesucristo dijo en Juan 8:51, de cierto os digo que el que guarde mis palabras no verá muerte para siempre. Así que Enoc guardó los dichos de Dios, guardó sus palabras. Enoc guardó, aunque no vio al Señor Jesús físicamente como lo vieron aquí en la época del Evangelio, en la época de Jesucristo, sí tuvo intimidad con el Eterno, con el Dios Trino y Uno. Seguramente conoció las tres esencias de Dios, las tres personas, y guardó las palabras que Dios le dio. Entonces a él se le cumple esa parte que Cristo Jesús dijo aquí en Juan 8:51. El que guarde mi palabra no verá muerte para siempre. Lo traspuso Dios para no ver muerte. Guardó las palabras y no vio muerte para siempre. Es decir, no va a haber muerte. Él no va a estar viendo la muerte siempre. Va a llegar el día, va a llegar la hora en que el Señor lo va a resucitar. Así que Enoc
cumplió los requisitos, cumplió los requisitos para no ver la muerte. Entonces, vamos a dejarlo aquí hoy. Sé que algunas preguntas pueden surgir, por ejemplo, como eh, el ejemplo del pasaje de Elías, que Elías también se decía que Enoc y Elías fueron los únicos dos que subieron al cielo antes que el Señor Jesús. Pero vamos a entrar más a detalle en la siguiente reunión de varones. Quiero que anoten sus preguntas y en la siguiente reunión a lo mejor podemos tener una sesión de preguntas, porque todavía hay tema aquí sobre esto, pero hoy dejamos en claro ciertas cosas que al menos a mí también en lo personal, yo, a mí también se me abrió aquí, ¡pum! Me acaba de explotar la cabeza hace rato que estaba yo entendiendo todo esto, porque definitivamente yo sí era uno de los que creía que Enoch se había ido directo al cielo. Pero la Biblia se contesta así sola, como dice el apóstol Byron, la Biblia se contesta a sí misma. Y no habíamos caído en cuenta que más adelantito dice que Pablo, todos estos murieron. Entonces, es importante porque ahora se torna distinto. Aún así me sigue impactando porque que el Señor tenga cuidado. Por eso dice, cuando alguno de los hijos de Dios muere, y un verdadero hijo de Dios, dice, honroso es para el Señor la muerte de sus santos. Honroso es para el Señor la muerte de sus santos. O sea, toma un sentido de mayor profundidad, porque cuando un verdadero hijo de Dios que camina con Dios, que tiene intimidad, ese grado de intimidad que no tuvo con Dios, muere físicamente, Dios toma cuidado hasta de su sepultura, hasta de su sepultura. Toma cuidado de su familia. Toma cuidado porque así como Moisés tomó cuidado del pueblo, tomó cuidado de su familia, hubo sucesión, no dejó las cosas así nada más, ya se murió. No, no, no. Toma cuidado de la herencia, toma cuidado de su familia. Qué tremendo, es tremendísimo de verdad, o sea, poder llegar a hacer eso. Y ese es el anhelo que nosotros debemos de tener. Amén. Nosotros como varones debemos de anhelar eso. Así que oremos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Yo te ruego, Señor, te ruego junto con mis hermanos, con Néstor, con César, con Chucho, con Rodo, yo mismo, Señor, que nos enseñes a vivir, mi Dios, como lo hizo Enoc, guardando tus testimonios, guardando tus dichos, guardando tus palabras, teniendo intimidad, andando en acuerdo, en pacto contigo. Señor, buscándote, caminando contigo constantemente al punto de tener los sentidos espirituales abiertos, amaestrados, adiestrados para poderte ver y escuchar, para poder movernos en el ámbito espiritual, poder ver los cielos abiertos como lo vio Esteban y ver al que está sentado en el trono, Señor, poderte escuchar como lo hizo Jeremías, como lo hizo Isaías, Señor, como lo hicieron estos grandes hombres por la fe, mi Dios, despierta nuestra fe, Padre, aumenta nuestra fe, Señor, a manera que podamos, mi Dios, llegar hasta la muerte física y ser como los que hablan Apocalipsis, bienaventurados y santos, los que tienen parte de la primera resurrección. Señor, tráenos a tu vida, tráenos a la vida, trasládanos de las tinieblas a la luz admirable de tu reino, Padre, y enséñanos a vivir correctamente, mi Dios, agradándote, amándote, anhelándote a ti, Señor. Ayúdanos, mi Dios, ayúdanos, Padre,
porque lo necesitamos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga. Aleluya, Dios le gracias. bendiga. Dios les Bendiciones. bendiga. Noche, Dios le Platicamos bendiga. en 15 días, en 2 semanas. Bendiciones. Dios descanse. Dios.